pienso que los libros son importantes, evidentemente están ahí, yo estudié con libros, a mí me encantan los libros, pero estas nuevas generaciones, los niños que ahora mismo están en clase, pasan en YouTube todo su tiempo libre, YouTube es su patio de recreo, están acostumbradísimos al formato audiovisual y todo lo que llegue en formato audiovisual les llega muchísimo mejor. Evidentemente es muchísimo mejor, como siempre digo, poner un vídeo de una explosión que una foto de una explosión en un libro. Entonces, en mi caso, creo que el vídeo en particular es una herramienta fundamental y que les puede ayudar mucho a los profesores a la hora de dar clase y sobre todo para conectar con sus alumnos. Ya hay muchos profesores en el mundo trabajando con Flipped Classroom, están utilizando el vídeo habitualmente en clase y creo que el avance va a ser imparable en los próximos 3 o 4 años. Para mí es fundamental, no para sustituir a la labor de un profesor, ni muchísimo menos, sino para poder ayudar a conseguir que esos chavales, que normalmente las ciencias, sobre todo, son asignaturas que no les suelen gustar mucho, poder engancharlos muchísimo más. Yo doy clases también con alumnos presencialmente y lo que les cuento en los vídeos siempre les gusta más que lo que les cuento en clase, siempre. De hecho, hará que un profesor tenga que ser más creativo y hacer muchas más cosas diferentes de lo que realmente o de lo que habitualmente hacen en clase. Lo primero de todo es tratar, en cualquier asignatura, da igual que sea de ciencias, tratar de aportar la mayor pasión posible a tus alumnos, tratar de empatizar con ellos y tratar de dejarles que participen en clase. Creo que debemos abandonar, sobre todo en ciencias, la idea de que el profesor solo tiene que hablar y los alumnos solo pueden escuchar, y creo que debemos participar y empatizar y hablar muchísimo más con ellos. A partir de ahí, yo trato de ponerles ejemplos de superhéroes, de películas, de todas las cosas que les apasionan y del mundo real, para que traten de relacionar los números y las letras y las ecuaciones que ven en un papel y que no saben muy bien para qué sirven, las traten de relacionar con el mundo real. Y les explico por qué vuela un avión, o que el puente por el que pasan todos los días responde a una ecuación matemática, o que si no hubieran matemáticas no podrían jugar a sus videojuegos, porque los videojuegos son física y matemáticas. Y si trato de enlazar sus pasiones con las ciencias, pues muchísimo mejor. Y es lo que intento en los vídeos casi siempre. Creo que los profesores poco a poco debemos empezar a introducir todas aquellas pequeñas dinámicas, en nuestra dinámica de clase, todas aquellas pequeñas innovaciones tecnológicas que permitan que nuestros alumnos entiendan las ciencias desde diferentes ámbitos. No puede ser que se sigan enseñando ciencias de la misma manera que cuando yo era pequeño, por ejemplo, que no había internet o no había Google. Y debemos aprovechar la potencia de cálculo de los ordenadores, los móviles, las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, seguro, porque hace que los chavales conecten muchísimo más lo que dan en clase con el mundo real, porque si no se encuentran con dos mundos diferentes. Y los profesores poco a poco debemos empezar a introducir ese tipo de dinámicas, ya no solo redes sociales, realidad aumentada. Solo hace falta un móvil y unas gafas de cartón para que los niños vean la Capilla Sixtina desde dentro, o el fondo del mar, o el espacio. Entonces, todo lo que podemos ir introduciendo poco a poco en clase, que tenga que ver con la tecnología, hará que los alumnos vayan más motivados a clase, que participen más y que evidentemente mejore la forma en la que se imparte ciencias ahora mismo. Sobre todo teniendo en cuenta que en el futuro esos chavales van a trabajar con tecnología prácticamente todos los días y las oportunidades laborales del futuro y el día de mañana pasa por la inteligencia artificial, por machine learning y por un montón de conceptos que tienen que ver con la ciencia. Y cuanto antes introduzcamos a los chavales o consigamos hacer que ellos descubran la pasión por las ciencias, muchísimo mejor. Y poquito a poquito los profesores debemos intentarlo, cueste lo que cueste.